orales, ¿sí? Esto ha sido un reto muy grande porque estábamos acostumbrados a presentar nuestras denuncias y todas nuestras diligencias de forma escrita, ¿sí? Y no de forma oral. Hemos visto en el momento de las audiencias que tenemos grandes retos. Incluso ha habido momentos en que el juez de turno tiene que nombrar al defensor de oficio porque el defensor particular no puede llevar a cabo la defensa. ¿Qué sucede? Que necesitamos saber expresarnos, necesitamos saber hablar, ¿sí? Ya no vamos a ir a consultar el libro para hacer todos nuestros escritos, sino ahora tenemos que traerlos en la mente. Entonces, esto ha sido un reto, no nomás para el abogado que litiga, sino es un reto para nuestros ministerios públicos que, a pesar de que fueron debidamente preparados, les ha costado mucho trabajo en el momento de las audiencias trabajar. Ha sido o está siendo una tarea entre todos los integrantes de estas audiencias, pues ha sido una tarea bastante difícil. Hemos llegado en el estado únicamente a 7 juicios orales, únicamente. ¿Cuál es la idea del nuevo sistema? Las salidas, ¿sí? Las salidas que tenemos, sobre todo tratándose de los medios alternos, que también es un problema grave, porque no estamos difundiendo ni ante la ciudadanía, ni ante los abogados que podemos tener esos medios alternos, ¿sí? Está el Instituto de Justicia Alternativa y estamos también en Fiscalía, teniendo tanto en Fiscalía Central como en Fiscalía Regional todo lo que se refiere a los medios alternos. Debo decirles que en este momento, ¿sí?, medios alternos estamos trabajando a un 7% únicamente. ¿Por qué? Porque ni el abogado ni el ciudadano acepta la salida alterna. Entonces, es importante que nosotros como abogados, ¿sí?, nos pongamos a ver cuáles serían los beneficios de estas medidas alternas, ¿sí? Precisamente el nuevo sistema tiene como objetivo no llegar hasta el juicio oral, sino ir sacando los asuntos y resolviéndolos de la mejor manera posible. Entonces, es muy importante para nosotros como abogados que conozcamos muy bien lo que son los medios alternos y cómo se aplican. Pero ¿qué nos está pasando? Desde que llega el ciudadano a presentar su denuncia, nosotros en ese momento les decimos a nuestros operadores, en cuanto entra la denuncia, ve qué tipo de denuncia es y si tiene posibilidad de un medio alterno. Si es así,